Hola, bienvenidos a Espacio Aquí y Ahora. Mi nombre es José Miguel Burguete. En el siguiente vídeo os voy a presentar la formación de constelaciones familiares que imparto en mi centro. Esta formación puede ser interesante tanto para aquellas personas que únicamente la quieran utilizar para su propio trabajo interior, trabajo personal, a través del estudio del árbol familiar, los vínculos familiares, el transgeneracional, y para aquellas otras personas que además deseen aprender a utilizar la herramienta de constelaciones familiares con clientes, tanto si son terapeutas y ya se dedican actualmente a ello, para poder aplicarlo con sus clientes, como si desean ser terapeutas en un futuro y dedicarse profesionalmente. La formación la realizo de forma presencial, en la ciudad de Barcelona. Es necesario la asistencia a clases. La duración de la formación es 56 horas, y estas 56 horas se pueden cursar de dos formas diferentes. La primera de ellas sería durante el año, estaríamos hablando de 14 clases, cada clase es de 4 horas, y realizo dos promociones al año. La primera promoción suele comenzar en octubre y terminar en febrero, y la segunda promoción solemos comenzar en marzo y terminar en junio. Si queréis consultar fechas, precios y horarios, lo podéis hacer desde mi página web. Mi página web es www.espacioaquiyahora.com. Y la otra forma de cursar la formación es en formato intensivo, en verano. Serían 2 semanas de duración y las clases serían diarias. La duración de cada clase aproximadamente es de 5 horas 20 minutos. Y hay un día de descanso entre medio de la formación. Las constelaciones que vamos a realizar en la formación van a ser de dos tipos. Grupales, es decir, utilizando representantes que son personas para representar los diferentes familiares, elementos simbólicos que tengan que ver con el tema que se quiere constelar el cliente, pero también voy a explicar cómo realizar constelaciones en consulta individual. En vez de utilizar personas, para los representantes utilizamos o bien muñecos o bien anclajes. Así que aprenderemos a constelar de las dos formas. Y el contenido de la formación es muy específico, únicamente hay 3 áreas. Impartiré unos conocimientos teóricos basados en todo lo que nos enseñó y lo que aprendimos de Bert Hellinger. Bert Hellinger fue el terapeuta que descubrió la terapia de constelaciones familiares. Haremos constelaciones, yo haré constelaciones a los alumnos y explicaré cómo lo hago, los pasos que sigo, abriré espacios para que me podáis hacer preguntas y así aprender la metodología. Y luego también haremos prácticas. Los alumnos practicarán entre ellos, se harán constelaciones entre ellos, supervisadas por mí, y también resolviendo dudas que vayan surgiendo durante estas prácticas. Sobre la teoría. Todos los contenidos teóricos los tengo publicados en vídeos en mi canal de YouTube. Entonces lo que no vamos a hacer en clase, porque no tendría mucho sentido, será explicar lo mismo que los vídeos. Estos vídeos, como tengo muchos, tengo más de 40 vídeos, en la formación diré cuáles son los vídeos más importantes que tienen que ver los alumnos, y así las clases lo que podremos hacer será un breve resumen del vídeo, de sus contenidos, de forma esquemática, y sobre todo dar espacio para resolver dudas, que los alumnos puedan resolver las dudas que les haya surgido al ver el vídeo o desde las explicaciones que yo dé en clase. Entonces la teoría será, digamos, mucho de resolver preguntas, de resolver dudas y pequeños resúmenes o esquemas. La información en sí misma ya la tenéis colgada en vídeos que son de acceso gratuito y que podéis ver directamente en mi canal de YouTube. También explicaré de forma teórica la metodología a seguir. Cuando una persona está aprendiendo una herramienta terapéutica, le ayuda mucho como tener una estructura, una pauta que seguir, y luego ya, según se va adquiriendo más experiencia, uno puede permitirse ser más creativo, crearse su propia estructura o su propia metodología. Pero para comenzar siempre va bien, ¿no?, que te den una serie de indicaciones, unas pautas, para no perderse, ¿no?, para no perderse en la constelación. Entonces explicaré también de forma teórica, y luego lo pondremos en la práctica, cómo estructurar una constelación familiar en 3 fases. Estas 3 fases son las siguientes. La entrevista previa. Se trataría del primer contacto con el cliente y realizarle preguntas para conocer cuál es el tema que quiere trabajar, el objetivo que quiere lograr realizando la constelación y que debemos de preguntarle respecto al tema y respecto a su árbol familiar. Enseñaré cómo hacer un pequeño dibujo, un croquis, para podernos situar
cómo está construido su árbol familiar, cómo son sus vínculos, sus padres, sus hermanos, luego detrás los abuelos, los tíos, bisabuelos. Entonces enseñaré qué tipo de preguntas se puede hacer y como esas preguntas, algunas tendrán conexión directa con el tema que quiere trabajarse el cliente y otras preguntas simplemente es para conocer su árbol, cómo está construido, cuáles son los hechos relevantes que han sucedido en esa familia, cuáles han sido las muertes más complicadas de gestionar, cuáles han sido las tragedias, los hechos traumáticos que hayan podido marcar en la familia y desde esa familia que ha quedado marcada con esos traumas, con esas situaciones, cómo nuestro cliente puede haberse visto afectado en ello a través de lo que serían las lealtades familiares. También explicaré de forma teórica, y lo veremos luego en la práctica, qué significa exactamente eso de tener una lealtad familiar. La segunda fase de la constelación es la que yo llamo ampliación de mirada. Es ya esa fase en la que utilizamos representantes. Si la constelación es en grupo, utilizamos personas, si es individual, utilizamos muñecos o anclajes, y utilizamos estos representantes para encontrar información. ¿Información de qué? Información sobre lo que está desordenado en ese sistema familiar y poder encontrar qué patrones, qué dinámicas influyen desde esos desórdenes a la situación que esté experimentando nuestro cliente. Tal vez nuestro cliente quiera constelarse pues un tema que le esté ocurriendo en estos momentos en su vida, una enfermedad, una separación, un despido de un trabajo, o tal vez quiera constelarse una situación que se le ha ido repitiendo a lo largo de su vida, ¿no? Si ha tenido situaciones, relaciones de pareja donde ha sufrido lo mismo, abandonos, infidelidades, traiciones, dificultad para encontrar pareja, dificultad para terminar una relación en la que uno no se siente feliz, o sus conflictos con el dinero, cómo ha vivido su relación con el dinero a lo largo de su vida, con su salud, con sus amigos, las amistades, los vínculos familiares entre hermanos, el vínculo con los hijos, por supuesto, con los propios padres. Entonces, en esta ampliación de mirada utilizamos los representantes para descubrir qué es lo que está desordenado en ese sistema y cómo le está repercutiendo a nuestro cliente. Y luego después, una vez hemos obtenido la información, trabajamos una tercera y última fase, que es la imagen de resolución. En esta imagen de resolución ayudamos a que nuestro cliente pueda integrar mejor esa información que se ha revelado y que pueda, digamos, empezar a sanar ya algo con eso. Utilizamos en constelaciones familiares lo que se llaman frases sanadoras, frases que permiten descubrir el amor oculto, es decir, esa lealtad inconsciente en la que nuestro cliente puede estar atrapado, y ese tipo de frases sanadoras también que permiten liberar esa lealtad para honrar. Explicaré la diferencia entre ser leal y honrar a la familia, y una vez lo conseguimos honrar a la familia, honrar a esos parientes con los que estamos intrincados y tenemos una lealtad poderosa, ya nos liberamos de esas cargas y podemos dirigir nuestro propio destino en la dirección que queremos. Entonces explicaremos también, ¿no? En la imagen de resolución, una vez tenemos la información de lo que está en desorden, intentamos con frases acompañar a nuestro cliente para que encuentre su lugar sano en la familia, el lugar que le corresponde con aquel familiar con el que esté cargando una lealtad que no le corresponde, para poder honrarlo, soltarlo y liberarse. También en la imagen de resolución intentamos sanar el vínculo. A veces es el vínculo con la madre o con el padre o con un hermano el que está dañado. Entonces poner compasión, poder transformar las emociones, transmutarlas, emociones tóxicas como pueden ser el rencor, el odio, la rabia, la pena, la insolencia, la culpa, las idealizaciones, poner orden en nuestros vínculos. Entonces a veces las lealtades vienen de nuestros antepasados, vienen de más atrás, y a veces no hay que ir tan lejos, y trabajando nuestra familia de origen, que son nuestros padres, nuestros hermanos, ya podemos resolver muchas situaciones. Y no siempre en las constelaciones tenemos que trabajar la familia de origen o los antepasados. Las constelaciones también nos pueden ayudar muchísimo para comprender mejor cómo es nuestra situación presente y poderlo resolver desde el presente también. A mí me gusta poner la metáfora como que una constelación familiar permite realizar un viaje en el tiempo. Ese viaje en el tiempo a veces no hay que irse al pasado y podemos trabajar directamente con el presente y resolver desde el presente.
pero otras veces sí que es necesario ir a la raíz. Y la raíz se suele encontrar en el pasado, especialmente en nuestra infancia y en cómo hemos creado nuestros vínculos con nuestro padre y con nuestra madre, especialmente los hermanos, y muchas veces tenemos que ir más atrás porque nuestras lealtades pueden venir a través de abuelos, tíos, bisabuelos o incluso de otros antepasados anteriores. Entonces la constelación familiar nos va a permitir en esta ampliación de mirada descubrir qué es lo que no está en orden y en esta imagen de resolución, utilizando frases, integrando todas las emociones que se mueven en la constelación, utilizando la energía del grupo y la fuerza del campo. Explicaré en la formación también a qué me refiero con la palabra campo. Ayudamos a nuestro cliente a que pueda romper lealtades, transformarlo en movimientos de honra a su familia, encontrar su lugar en la familia y sanar vínculos que estén dañados pues, con seres queridos. Los temas que vamos a tratar de forma teórica y que veremos también en la parte práctica y en las constelaciones que realicemos van a ser los siguientes. El primer tema, que es el más importante, es conocer los órdenes del amor, descubiertos por Bert Hellinger. Estos órdenes son los que nos permiten conseguir que nuestra manera de amar a nuestro sistema familiar y a nuestros seres queridos no nos haga daño a nosotros mismos. Aprender a amar sin hacernos daño. Son 3 órdenes muy sencillos, pero que su profundidad es tan amplia que siempre se puede aprender y crecer más a través de ellos. Estos 3 órdenes son el de pertenencia, la jerarquía dentro de la familia y el orden del dar y recibir, el equilibrio en el dar y recibir. Así que trabajaremos en profundidad los órdenes del amor durante toda la formación, porque prácticamente en cualquier constelación familiar hay que tocar algún desorden con alguno de estos 3 o 2 o 3 de estos órdenes del amor, para poder ordenar nuestra posición en el sistema y nuestra forma de amar a nuestros seres queridos. Trabajaremos también las lealtades familiares. Sería el vínculo con nuestros antepasados o con aquellas personas que pertenecen a una generación o a varias generaciones anteriores a la nuestra. Trabajaremos las lealtades familiares y descubriremos cómo muchas veces cargamos patrones que nos llevan o a repetir las mismas situaciones que han vivido nuestros antepasados o parientes cercanos o a intentar repararlas a través de nuestro propio destino. Si repetimos también su mismo sufrimiento. Y si reparamos, parece que de entrada nos estemos librando de sufrir lo mismo, pero si esta reparación también se debe a una lealtad, lo que haremos será irnos al otro extremo. Entonces también lo sufriremos de otra manera. Entonces vamos a trabajar con las repeticiones y las reparaciones que podamos estar ejecutando inconscientemente a partir de la historia del árbol familiar y de lealtades con parientes concretos de nuestro árbol. También vamos a trabajar, muy importante, el vínculo con los padres biológicos y también la importancia y el valor que pueden tener los padres adoptivos en el caso de que un hijo haya sido adoptado. Tenemos el vínculo con el padre y el vínculo con la madre. Si sanamos estos 2 vínculos, como son los 2 primeros vínculos que hemos construido en nuestra vida, y son los vínculos más directos a partir de los cuales hemos recibido la vida, vamos a sanar muchísimas cosas. Nuestras relaciones con los hombres, a través de sanar el vínculo con papá, y nuestras relaciones con las mujeres, a través de sanar el vínculo con mamá. Sanaremos todo lo que represente arquetípicamente el padre y la madre. La madre representa la salud del físico, el cuerpo. Nuestro cuerpo lo construimos dentro del vientre de nuestra madre. El dinero como energía nutricia, energía para nutrirnos, para poder tener seguridad en nuestra vida, para sentirnos seguros. El vínculo con la madre también tiene que ver en nuestra capacidad de crear un hogar confortable con nuestra pareja, con nuestros propios hijos. Y es muy importante el vínculo del padre para trabajar especialmente la vocación profesional, el tener la capacidad de generar dinero, ingresos y beneficios trabajando de aquello que nos gusta y que sintamos que nos da un sentido en lo profesional y todo lo que tiene que ver en los ámbitos que sean fuera de la familia, ¿no? Trabajar en fundaciones, trabajar en cualquier negocio que queramos emprender
o escalar dentro de una empresa y poder ascender. Para conseguirlo necesitamos la fuerza del Padre en nuestro corazón. Y para tener esa fuerza es muy importante sanar todo lo que tengamos pendiente en el vínculo con el Padre. También dentro del Padre, del trabajo con el vínculo con los padres, pues directamente habrá que trabajar con los hermanos, con los abortos, si han habido abortos en nuestro sistema. Y es muy importante porque dentro de la relación con los padres también se ha construido la relación con nuestros hermanos y nuestras hermanas. La relación con los hermanos influye mucho y de forma muy fuerte en cómo nos relacionamos luego después, a lo largo de nuestra vida, con las amistades y con los compañeros de trabajo, con compañeros que estén en el mismo nivel jerárquico que nosotros. Otro tema que vamos a trabajar, por supuesto, es la relación de pareja y todo lo que puede bloquear que una relación de pareja funcione de forma armoniosa. Para que funcione una relación tenemos que tener sanado el vínculo con nuestros padres y también tenemos que saber honrar el sistema familiar del que procede nuestra pareja. Y trabajaremos, por supuesto, el vínculo con nuestros propios hijos. Dentro del trabajo con los hijos hablaré del proyecto sentido. El proyecto sentido es como una misión que hemos recibido inconscientemente y a veces de forma también consciente e intencional desde nuestros padres. Son mandatos que hemos recibido, son programas, a partir de los cuales queda muy condicionado nuestro destino. Entonces tenemos que descubrir cuáles han podido ser esos mandatos inconscientes, esos programas que hemos podido recibir dentro del vientre materno o por la forma en que fuimos concebidos o cómo fue nuestro parto, los 9 meses antes de la concepción, qué le pasó a nuestros padres y sobre todo los 3 primeros años de vida. Eso sería el trabajo con el proyecto sentido para descubrirlo y poderlo sanar y poderlo trascender. Trabajaremos en la formación con los duelos, cómo asumir las pérdidas, las muertes de seres queridos, pero no solamente las muertes, también todo aquello que conlleve una pérdida, la pérdida de un trabajo, la pérdida de la juventud, todo aquello que represente para nosotros perder algo o a alguien que era valioso en nuestra vida. Y hablaremos del fenómeno del síndrome del yaciente, los yacientes. Los yacientes son personas que han nacido dentro del sistema familiar con un mandato de sustituir, de ser el representante de un muerto que en el sistema no ha podido hacer el duelo por él o por ella. Entonces estas personas están muy conectadas a la muerte. Tienen como mucho miedo a la muerte, pero a la vez como un deseo y una atracción hacia la muerte. Y es importante poderlo sanar para que este tipo de personas que han nacido con este mandato, este programa inconsciente, puedan liberarse y vivir su propia vida desde la vida. Trabajaremos las enfermedades. Las enfermedades también tienen relación con lealtades o con desórdenes del sistema. Las enfermedades generan lo que llamamos ventajas ocultas. Esas ventajas ocultas muchas veces no son para el propio enfermo, pero sí como que de alguna manera el estar enfermo beneficia al sistema en su conjunto o a ciertos miembros del sistema. Muchas veces en las familias hay personas que se sienten útiles cuidando a los demás. Es lo que le da valor a su vida. Entonces, cuando hay un familiar que se enferma, se vuelcan en él para cuidarlo y eso les da valor. ¿Qué es lo que ocurre? Que si un familiar únicamente encuentra el valor cuidando a enfermos, habrá alguien que por lealtad inconsciente se enferme para darle valor en su vida a ese familiar que representa para él algo tan importante, el poder cuidar a otros. Entonces, muchas enfermedades generan este tipo de ventajas ocultas. O muchas veces las enfermedades permiten que no abandonemos a la familia a pesar de todos los conflictos que tenemos con ellos, porque no nos sentimos con la fuerza o con la salud suficiente para hacerlo. Generan vínculos de dependencia. Lo mismo ocurre con el dinero. Vamos a trabajar cómo sanar nuestra economía, cómo conectarnos con la abundancia, ya que muchas veces hay lealtades inconscientes que provocan que no podamos desarrollar nuestra propia economía, que no podamos generar abundancia. Y también hay efectos que generan ventajas ocultas respecto a los bloqueos económicos. Hay personas que no pueden desarrollar su economía porque serían independientes y hay alguien que inconscientemente necesita que dependan de ella. Entonces es muy importante poder descubrir a nivel sistémico este tipo de dinámicas que muchas veces parece lo contrario
Pero eso tenemos que profundizar para descubrir la verdad, para descubrir que hay más allá de lo que creemos a nivel de ego, para conectar con el alma, que es desde donde suceden este tipo de enredos que superan los egos, y poderlos sanar desde ese lugar, desde el alma. Entonces, estos son los temas. Si queréis ver el programa, podéis consultar en la web que os he comentado antes. Aquí más o menos os he explicado los temas que vamos a trabajar con mayor profundidad y a los que vamos a dedicar más tiempo. Y también en las constelaciones familiares es importante trabajar lo que sería el niño interior, nuestro niño interior, que representa nuestra parte más emocional, más sensible, más vulnerable. Y dentro del trabajo con el niño interior tenemos que distinguir dos niveles: nuestro niño interior herido o nuestra niña interior herida, y el niño, la niña interior inocente. Nuestro niño interior herido o nuestra niña interior herida le duele lo que ha sufrido ella en su infancia. Le duelen las heridas de traición, de abandonos, de rechazos, de humillaciones, de injusticias. Le duele su propia experiencia de vida. Y desde este dolor construye un ego protector, desde el que muchas veces esa persona se vuelve más narcisista, no empatiza con los demás, se da derechos por su sufrimiento, pretende darle pena a los demás, o pretende vengarse con los demás de cosas que le han pasado en otro tiempo, en el pasado. Es nuestro dolor personal. ¿Y qué hacemos con este dolor? Hay quien se permite desde su dolor aprovecharse de los demás, y hay quien lo contiene, lo reprime, no le permite expresarlo. Entonces ese dolor muchas veces se transforma en enfermedades, en bloqueos, en inhibiciones, en dificultad de poder vivir nuestra propia vida. Entonces trabajaremos cómo podemos llegar a este niño herido y poderlo sanar, consolar, liberar de ese dolor, que es nuestro propio dolor. Pero luego también tenemos otro niño que es más profundo que el niño herido, que es el niño inocente. Y este niño es puro amor. ¿Amor a qué? Amor al sistema familiar, amor a los padres, amor a los antepasados. Desde este niño interior inocente hemos asumido mandatos, cargas, lealtades para intentar repetir o reparar aquello que en el sistema familiar generó mucho dolor, generó mucho daño. Entonces, en el niño herido descubrimos que hay un amor oculto, que todo lo que hacemos lo hacemos desde el amor, tanto si somos conscientes como si no lo somos. Trabajar con el niño inocente es muy importante, porque si solo abordamos el niño herido, nos quedamos muchas veces atrapados en bucles desde el que no podemos resolver esas heridas. Les voy a poner un ejemplo para que lo podáis entender. Muchas personas no pueden resolver las heridas de dolor que tienen con su propia madre, porque tienen muchas heridas y están muy atrapados en su niño herido, pero no tanto por el niño herido en sí, sino porque mamá tampoco pudo sanar esas heridas con su propia madre, es decir, con la abuela. Entonces, una niña que tenga, una mujer adulta que tenga su niña herida muy atrapada con el dolor que le causó su mamá en la infancia, inconscientemente lo que está haciendo es reivindicar a su madre, que tiene que sanar sus propias heridas con la abuela, que sería la madre de la madre. Si no entendemos estos niveles y cómo estos niños actúan por capas, que hay una capa más superficial que representa al niño herido y una capa más profunda que representa al niño inocente, muchas veces nos bloqueamos en terapia, no conseguimos avanzar desde cierto punto. Hay algo que no acabamos de resolver nunca. Y es por eso que es tan importante saber trabajar en estos dos niveles. Darle consuelo a nuestro niño interior herido, para que no viva eternamente victimizándose o culpabilizándose de esos hechos que sufrió en su infancia especialmente, también en el resto de nuestra vida, ya que el niño herido lo tenemos presente a lo largo de toda nuestra vida, y realizar también un trabajo muy profundo en el que nos va a ayudar muchísimo las constelaciones familiares para sanar las lealtades de nuestro niño inocente, enseñarle a amar de otra manera, enseñarle a amar con consciencia, amar sin hacernos daño, amar sin sacrificarnos, amar sin cargar circunstancias y situaciones que no tienen que ver con nosotros. Amar a papá y a mamá y permitirnos ser felices, aunque ellos no lo hayan podido ser. Que nos atrevamos a ser más felices de lo que hayan podido ser nuestros seres queridos sin culpa. Tenemos que trabajar el niño inocente para podernos liberar de una emoción
muy tóxica, que es la culpa. Porque si no nos liberamos de la culpa, nos sentimos que no merecemos ser felices, ponemos un límite, un tope a nuestra felicidad. Y cuando vamos a conseguir eso que tanto deseamos, en el último momento lo boicoteamos porque sentimos que no lo merecemos. Estas inhibiciones, estos bloqueos vienen de nuestro niño inocente. Y nuestro dolor personal viene de nuestro niño herido. Por eso es tan importante saber diferenciar estos dos niveles y lo vamos a ver también a lo largo de toda la formación. En las constelaciones familiares que veremos a lo largo de la formación, que yo realizaré con los alumnos, vamos a aprender que existen diferentes formas de hacer constelaciones. Aparte de lo que ya os he explicado de que se pueden hacer en grupo o individual, podemos hacer constelaciones visibles o constelaciones en ciego. Visibles es cuando los representantes saben qué representan y el propio cliente sabe qué representa cada uno de los figurantes que está en la constelación. Y en ciego es cuando ni el cliente ni los representantes saben que están representando, que únicamente conoce los roles asignados el propio constelador. Entonces aquí trabajamos puramente con el campo, porque los representantes no pueden basarse en la identificación que puedan tener con ese rol que están ejecutando. Entonces explicaré las ventajas y los inconvenientes de trabajar de estas dos formas y veremos ejemplos y haremos constelaciones de las dos maneras para que podáis apreciar el potencial de cada una de ellas. Trabajaremos también para descubrir el lenguaje corporal, cómo leer el lenguaje corporal de los representantes y sacar de ahí información valiosa de cara a ayudar a nuestro cliente, cómo interpretar señales, qué representa el lado izquierdo, el lado derecho del cuerpo, qué pasa cuando los representantes sienten mucho calor de repente o mucho frío, o un representante mira al suelo. Aprenderemos a leer este tipo de señales. También vamos a trabajar cómo estructurar la constelación. Veréis cómo realizo la entrevista previa, cómo realizo la ampliación de mirada, cómo trabajo la imagen de resolución y podréis formular preguntas sobre los pasos que doy para poder aprender el método que yo os propongo. Este método os va a ayudar sobre todo para comenzar a experimentar por vosotros mismos en el rol de facilitador de constelaciones familiares. También recomiendo a mis alumnos que una vez hayan terminado la formación vayan a otros talleres de otros facilitadores para poder ver otros estilos, que no únicamente aprendan de mi estilo, sino que tengan la oportunidad de ver diferentes estilos de constelar. Entonces es bueno nutrirse de diferentes maestros, no quedarse únicamente con una forma de constelar. Para poder crearse uno mismo su propio estilo necesita diferentes referentes. Y también en estas constelaciones veréis cómo trabajo con el campo, cómo no solamente los representantes se conectan con el campo, sino que también el propio constelador trabaja con el campo como si fuese una especie de representante más en la constelación, pero siempre, desde luego, desde su rol de facilitador. Entonces haremos muchas constelaciones, todos los alumnos serán constelados, dependiendo de las horas, de disponibilidad y la necesidad que surja en el grupo, pues puede ser recibir 2 o 3 constelaciones a lo largo de la formación, más luego todo lo que se constelen los propios alumnos durante las prácticas. Y en estas prácticas que haréis entre vosotros, los alumnos practicaréis entre vosotros, tanto en grupo como individual, descubriréis cuáles son vuestras fortalezas. Es muy importante descubrir las fortalezas, que son esas cosas que se nos dan bien a pesar de tener poca experiencia, ¿no? Como poder asumir nuestras virtudes, nuestras facilidades, porque eso nos ayuda mucho a sostener después todo aquello que represente inseguridades en nosotros, ¿no? Para gestionar nuestras inseguridades. Habrá personas que les resulte difícil trabajar las frases sanadoras, pero a lo mejor les resulta muy fácil utilizar un tono de voz o manejar los tiempos. Habrá personas que les cueste más escoger qué representantes utilizar en la constelación, y habrá otros que les resulte mucho más fácil, por ejemplo, pues conectarse con el campo y sentir la información en su propio cuerpo, en su propio rol de constelador. Entonces trabajaremos eso, ¿no? Poder descubrir cuáles son esas fortalezas que ya tenemos por nuestro propio bagaje vital de la vida, de todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, o por lo que hemos aprendido en otras formaciones con otro tipo de terapias, cómo podemos
integrarlas en las constelaciones familiares que practiquemos y también cómo gestionar aquellos puntos que nos den un poquito más de miedo, que nos generen más ansiedad, más inseguridad, poder sostener eso, ¿no? Muchas veces me preguntan los alumnos cómo podemos hacerlo si nos quedamos en blanco, si la constelación no entendemos nada de lo que está ocurriendo o no se me ocurre nada, ¿qué hago cuando me quedo en blanco? Pues poder gestionar eso, ¿no? Aprender a conectarse con el campo para convertirse uno mismo en un canal y no sentir que todo el protagonismo de todo lo que sucede en la constelación tiene que ver únicamente con el constelador. Formar parte del campo, formar parte de eso que es más grande que uno mismo. Entonces, trabajarlo en las prácticas, encontraros con vuestras dificultades para poder preguntar de qué manera se pueden resolver y, muy importante, encontraros con vuestras propias fortalezas, con aquellas cosas que se os van a dar bien de forma natural para poderlas disfrutar y poderos apoyar en estas fortalezas. Si tenéis más preguntas sobre la formación, si queréis hablar conmigo, en mi página web tenéis mi teléfono, mi email, podéis escribirme y estaré encantado de resolver vuestras dudas. Muchísimas gracias por vuestra atención, estamos en contacto. Un abrazo muy fuerte.